Paz del Señor, que Dios bendiga tu vida y tu familia. Qué lindo poder compartir juntos este tiempo la palabra de Dios. Te animo por favor a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 34. Amén. En este verso está el estudio de hoy. Amén. Dice así la palabra de Dios. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Oremos, por favor. Amado Dios, Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar, Señor, tu palabra, Dios, con toda libertad. Y hoy, Señor, también, Señor, con libertad queremos entrar a tu presencia, Señor amado. Y ese tiempo pedirte, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, quien, Señor, nos guía a toda verdad. Pedirte que tú dirijas este tiempo, Señor, en la exposición de tu palabra y alumbres nuestro entendimiento, Señor. Puedas tú este tiempo, Señor, hablar a nuestras vidas, Señor, darnos discernimiento, Señor, y abre nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este tiempo seguimos estudiando acerca de la fe y nos estamos basando en el capítulo 11 sobre los héroes de la fe, una galería de la fe de los antiguos, amén, no exaltando a los antiguos, sino alabando a la fe de Jesucristo que habitaba en cada uno de los antiguos, como ahora habita también en nosotros, amén. Y estamos estudiando este tiempo sobre lo que es la fe, amén, que es mucho más allá de doctrinas bíblicas o enseñanzas bíblicas, abarca mucho más, amén. Dice la palabra en Efesios 2, 8 al 9, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque dice, es don de Dios, amén, es un don de Dios. Y dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y con esta fe, dice la palabra en Hebreos, que alcanzaron buen testimonio los antiguos, amén. Vemos en Abel cómo alcanzó buen testimonio tanto Abel como a su ofrenda, amén, tanto el altar como la ofrenda que daba, amén. Entonces la fe es la vía para salvación, amén, pero es Dios quien lo da, es un don de Dios, no es algo que se fabrica, no es un mandamiento de hombres, no son métodos, sino es un don de Dios. Por eso que el Señor mismo decía, ¿verdad? Si ustedes, siendo malos padres, saben dar buenos regalos, dádivas a sus hijos, ¿cuánto más, dice, si ustedes piden al Padre que les dé el Espíritu Santo, les dé el Espíritu Santo, Él les dará, ¿no? Si se lo pidiesen, amén, parafraseando ese pasaje, amén. Entonces, la fe es mucho más allá de doctrinas o enseñanzas bíblicas. En Hebreos 11.1 dice que la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y eso habla de sustancia, habla de en el griego upostasis, ¿okay? Que es certeza, estar debajo, es un fundamento, es algo que sostiene tu vida, trae convicción, no hay duda, sino que hay certeza, hay seguridad. En este contexto de Hebreos habla de la salvación, amén. Luego habla de cómo podemos nosotros estar sostenidos de pie por la palabra de Dios. Y es interesante que en el Antiguo Testamento esta palabra fe no se la ve mucho, pero sí está también traducida con la palabra confianza. Si bien en algunos libros proféticos de ahí toma Pablo también, ¿verdad?, que el justo por la fe vivirá en el libro de Joel, este libro profético, pero en los libros de los Salmos se traduce esta palabra fe con la palabra confianza. Amén. Es decir, es la esencia, la sustancia, es algo real. La fe es la seguridad de las realidades que esperamos. Es decir, la fe son los ojos del Espíritu para ver las realidades de Dios. Amén. Y nuestras vidas en nuestro diario caminar reflejan esa fe. Si estamos debajo, sostenidos bajo la sombra del Omnipotente, basados en la palabra de Dios y de pie por la palabra de Dios, aunque alrededor existan circunstancias adversas. Amén. Estoy sujeto por la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver este verso 34 en este párrafo cuando dice se hicieron fuertes en batallas. Y aquí la palabra nos lleva a Jonatán, ¿sí?, hijo de Saúl. Que dicho sea de paso, esta palabra Jonatán significa en hebreo aquel que Jehová ha dado, o dado por Dios, o don de Jehová, don
de Dios. Amén. Y vamos rápidamente, por favor, al libro de Primera de Samuel, capítulo 14. Aquí en el contexto habla cuando ya había guerra contra los filisteos. Y me gustaría leer toda esta porción, por favor, y que me acompañes. Amén. Porque tenemos que estudiar la palabra. Amén. Para entender el contexto y poder espigar y que el Señor nos muestre también hoy esa fe, la cual da testimonio para Dios. Primera de Samuel 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado, que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo de Jonatán que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco, agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Subrayamos eso. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán a su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas, que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento, y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, hubo gran consternación, es decir, una intervención divina. Verso 16, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios está entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta Bet-Avén. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel. Y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Subrayemos eso. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, miren con el discernimiento y cuando el Señor abre el entendimiento. Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo ha sido aclarado mis ojos por haber gustado un poco de esta miel.
¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho algo mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomando ovejas y vacas, becerros, y lo degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Miren, fue piedra de tropiezo Saúl para su pueblo. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová poniendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca, cada cual su oveja, degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos. Miremos que Saúl recién estaba haciendo un altar. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ven qué ha consistido este pecado hoy, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuera en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos a otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciera. Esta frase se repite por si acaso en todo este relato, que llega a ser como el tiempo de los jueces, ¿no? Que cada uno hacía bien lo que le parecía. Y esta frase es la que se usa: hazlo bien lo que te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que me has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que trae en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra contra sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Endor, contra los reyes de Sobá, y contra los filisteos. A donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército, derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, y Sui, y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimas. Y el nombre de general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Vamos a ver un contraste entre Saúl y Jonatán. Alguien primero como Saúl, que ya había sido desechado tiempo atrás por Dios. En el capítulo 13 vemos cómo por no esperar al profeta Samuel para hacer sacrificio, y Saúl hizo un sacrificio, algo que no le correspondía hacer, fue llamado fuertemente la atención por el profeta y dijo: has actuado locamente, le dice Samuel el profeta. Vemos en el capítulo 15 cuando Saúl es desechado por completo, cuando desobedece la instrucción de Dios de decirle: destruye Amalek y no dejes nada. Y bueno, conocemos esa historia. Pero aquí hay un contraste, que Saúl siempre confiaba en ejércitos, siempre confiaba en carros. Terminando este pasaje, mismo dice que todo hombre que era esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Siempre Saúl llamaba revista, porque siempre quería que su ejército esté completo para salir a la batalla. Y miremos este otro lado: alguien que tenía el don de Dios, la fe, la confianza plenamente en el Señor, decía: Dios salvará con pocos o con muchos, porque también dice la palabra: de Él es la batalla. Él adiestra nuestras manos para la batalla. Amén. Entonces, aquí vamos a ver ese contraste. Amén. Entonces, vemos que primero Saúl empezó a permitir que las circunstancias determinaran su grado de fidelidad a Dios.
Pide aquí al sacerdote Ahías que sacara la mano del efod, amén, que eso era cómo se consultaba a Dios. Y ahí vemos una falta de interés por la voluntad divina, porque luego vio cómo ya estaba consternado el pueblo filisteo, cómo había mucha matanza, entonces ya no quiso consultar con Dios, si has podido detenerte en el relato, en todo lo que hemos leído, ¿ok? Está en el verso 36. Entonces aquí vemos cómo este rey Saúl había perdido completamente comunión con Dios, porque cuando él viene y le dice, Dios, descenderé tras los filisteos, les entregarás, mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Dios ya había desechado por completo a Saúl, alguien que prácticamente solamente seguía por un adoctrinamiento nada más, es decir, por cumplir solo lo que debía cumplir, pero no había esa verdadera fe, esa verdadera salvación, podemos decirlo, si así lo llevamos y transportamos a este tiempo, en la vida de Saúl, ¿ok? Vemos que él mismo por imprudencia hizo que tanto él como el pueblo pecaran. Miren, en el verso 32 dice que se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros, los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. Según la ley esto no se podía hacer, pero esto fue por un mandamiento de hombre de Saúl, un mandamiento de hombre por parte de Saúl, que a veces cometemos y tengamos cuidado cuando cometemos errores, cuando decimos no hagas, no comas, no vistas, no esto, ni el otro, y somos tropiezo para nuestros hijos, tropiezo para los que están a nuestro alrededor, o inclusive en la iglesia, cuando se toman mandamientos de hombres y la gente luego peca desenfrenadamente, y no es culpa de ellos, sino por aquel que también ha sido causante de ello. ¿Okay? Aquí entonces vemos una imprudencia de Saúl, ocasionó falta de confianza en Dios, fue una piedra de tropiezo. Y luego vemos, como dijimos, esa frase, haz bien lo que te pareciere, es un relato que se repite, ¿no? Es una frase que se repite, mejor dicho, en todo este relato, y eso confirma ese periodo de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora bien, en el verso 34 de Hebreos 11 dice que se hicieron fuertes en batallas. Y habla de Jonatán, alguien que tiene el don de Dios, alguien que tiene fe, alguien que realmente está sostenido por la palabra de Dios, por las promesas de Dios y por lo que debía hacer. A él no le importó que vaya con su paje de armas, es decir, con muchos o con pocos, la salvación es del Señor. Él pidió señal también para avanzar. Esa palabra, se hicieron fuertes en batalla. Esa palabra fuerte es la palabra enérgico en hebreo, que es injuros, isjuros, que es vigoroso, ¿ok? Fortísimo, hombre fuerte. Y aquí no denota a alguien físicamente, como Saúl. Y dicho sea de paso, Saúl, su nombre significa pedido, deseado. Era lo que Israel pedía de un rey, como los demás de las naciones. Y el Señor les da, es decir, su pedido, su deseo. Bueno, ahí está la voluntad permisiva y les dio lo que pedían. Pero era algo, un pedido, un deseado. Y de ahí viene también la palabra Saulo, amén. Pero la palabra Pablo, más adelante vemos que es pequeño, humildad, ¿ok? Bueno, otro tema, pero para contrastar, para que podamos prestar atención. Entonces, aquí vemos, ¿no?, que la fuerza no radicaba en algo físico, ¿no?, sino en realmente estar plantados por la palabra de Dios. Y vamos a ir viéndolo en el transcurso de la exposición de la palabra, amén. Y esta palabra vigoroso fue lo que llama la atención. Es decir, es una confianza en las promesas de Dios. Dice la palabra de Dios que en Cristo las promesas de Dios son sí, son amén, son sí en Él y amén. Es decir, que nosotros confiamos y creemos en las promesas de Dios. Mira cómo Abraham creyó, dice la palabra, esperanza contra esperanza. Y dice que cuando Dios le dio fuerzas a Abraham, le dio fuerzas a los 100 años, y esa palabra fuerzas, con todo respeto, habla en un término matrimonial de intimidad, de una relación conyugal, habla de que le dio fuerza aún en la relación sexual. ¿Para qué? Para poder también poner la semilla en Sara. Es decir, Dios le dio fuerza. ¿Por qué? Porque Abraham no podía, por la edad, por la debilidad física, pero Dios le dio fuerza. ¿Por qué? Porque Dios iba a cumplir la promesa que había hecho a Abraham. Amén. Y era Dios quien debía cumplir, no el hombre. Por eso Sara cometió el error de también tener hijo con la esclava, ¿verdad?
y ahí desencadenó también hasta el día de hoy fuertes consecuencias. Ok, luego dice, se hicieron fuertes, esa palabra vigoroso, fuertes en batallas. Esa palabra batallas es polemos en griego, que hace notar guerra, ok, hace notar una forma de guerrear y déjame decirte que la fe, dice la palabra, que es una batalla diaria. Pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla diaria, es decir, donde nuestros ojos en todo el momento deben estar puestos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. El Salmo 144:1 dice la palabra, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Dios nos salva con caballos, amén. De Él es la guerra, de Él es la batalla, Él adiestra nuestras manos a la batalla. Por eso que el Evangelio fue confiado en vasos de barro, para que el poder y la excelencia sean de Dios, solo de Dios y no de nosotros. Por eso que nadie se puede jactar en su presencia, amén, amén. Muy bien, y luego dice, se hicieron fuertes en batalla. Esa palabra hicieron es ginomai, ¿ok? En griego, que habla de llegar a ser, ¿ok? Habla de acercarse, de alcanzar, de cesar, de cumplir lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, amén. Entonces en la batalla, amados, se nota dónde está puesta tu confianza, amén, aún en lo que está aconteciendo en nuestro alrededor. ¿Quién es quien nos sostiene? No solo de pan vive el hombre, ¿sí? No solo de las cosas que hacemos diariamente, vivimos, amén, o de un ingreso, de un oficio, no, sino vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. La importancia de estar sostenidos por la palabra de Dios, por lo que Dios dice, amén, y no confiar en carros, en caballos, en razonamientos, en conocimiento, amén, porque eso el Señor lo aborrece, amén. Entonces, miremos este pasaje de Jeremías 17:7. Dice, bendito el varón que confía en Jehová. Dijimos que esa palabra fe también es traducida en el Antiguo Testamento como confianza, amén. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor. Ojo, habla del calor de la prueba. No verá cuando viene el calor, alguien que confía, alguien que tiene ese don de Dios, la fe, sino que su hoja estará verde, aún en medio de la prueba, amén, sigue dando fruto. Y en el año de sequía no se fatigará, sigue fortalecido, amén, porque dice que este hombre interior se va renovando diariamente, aunque este cascarón se va desgastando físicamente, amén. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿No es lo que sucedió con Saúl? Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice el Señor, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Miremos ese contraste entre Saúl y Jonatán. Que Saúl había perdido totalmente comunión con Dios, Dios ya lo había rechazado, como habíamos dicho, en el capítulo 15 es el cherry de la torta donde lo desecha completamente a Saúl, amén. Y en el verso 39 de ese capítulo 14 de Primera de Samuel, dice, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, y de seguro morirá, y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Es decir, y miremos acá, en el verso mejor dicho 49, si no me equivoco, en el verso 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación de Israel. No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios, ha actuado hoy con Dios. Así es el que tiene fe, siempre actúa con Dios, siempre camina con Dios, siempre pone a Dios en primer lugar. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Es decir, aquí está hablando de que Dios habló mucho más claramente a través de la victoria de Jonatán que en el impulso juramento de Saúl. Proverbios 14:26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Isaías 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza, el justo vivirá por la fe.
amén. En descanso y reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, dice aquí el profeta Samuel, el profeta Isaías, mejor dicho, Dios a través del profeta al pueblo de Israel. Y no quisisteis, le dice ahí. Y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, lo mismo que Saúl hizo. Por tanto, vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. No quisieron confiar en Dios que los salva, sino quisieron ellos buscar otros medios. Ese es el contexto del libro de Hebreos, deslizarse, retroceder para buscar otra forma, pero no hay otra forma, solo hay un camino, amén, que es Jesucristo. No podemos dar sacrificios a Dios por medio de otras situaciones o por medio de otros ritos, solamente por medio de la obra de Jesucristo. Dice Pedro, amén, que demos sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo, amén. Jesucristo es el medio, es el camino, amén. Y la fe es la vía para salvación. Ojo, no es el fin, amén. El fin es Cristo, el telos es Cristo, amén. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No dijo esto aquí Jonatán cuando le dijo, ¿no? Dice, ven, posemos guarniciones circuncisos, mostraremos a ellos, dice... Amén. Verso 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No hay nada imposible para Dios, aun en el contexto del joven rico. Amén. Es decir, muchos decían, entonces, si es así, nadie va a ser salvo. Y Jesús le dice, ¿no? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Que alguien que quizá tú lo catalogas o hasta lo juzgas, que es imposible que Dios lo salve, nada es imposible para Dios. Dios es soberano. Y cuando entendemos la soberanía de Dios, vamos a entender el carácter de Dios, amados. Amén. Dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Miren, contrastemos con Saúl y el pueblo que también no conoce a Dios, es decir, no tiene fe, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros somos de Dios, dice aquí el apóstol Juan, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿A quiénes escuchaba el pueblo de Dios? A Jonatán, no escuchaban a Saúl porque conocían que él no era, ¿sí?, el que tenía la palabra de Dios. Él ya había sido desechado por Dios. No era en el tiempo de los religiosos. Lo mismo cuando Jesús mismo en Juan 10 dice, el que entra por otro lado y no por la puerta, cuidado, esos son los ladrones y los salteadores, hablando de los religiosos, ¿no? Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor, amén. Y el portero a él le abre, dice la palabra de Dios, amén. Muy bien, entonces dicen, esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, necesitamos sabiduría para administrar las cosas santas de Dios. Y como ejemplo, Sansón era fuerte físicamente, pero le faltaba sabiduría y dominio propio. Vemos que lo más importante no es la fuerza, sino la sabiduría. No es la inteligencia, sino la prudencia. No dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, amén. Cuando hay temor de Dios y solo Dios es quien pone ese temor en tu vida, amén, vamos a caminar como realmente agrada a Dios, amén. Vamos a dar testimonio Dios va a dar testimonio de nuestras ofrendas y de nuestras mismas vidas, amén. Pero en medio de la batalla, amén, vamos nosotros a hacernos fuertes, como dice este pasaje del libro de Hebreos, amén. Y quiero terminar ese pasaje que dice, por la fe, dice ahí, se hicieron, verso 34 del capítulo 11 de Hebreos, se hicieron fuertes en batallas, aun cuando viene la situación tan fuerte como en este caso Jonatán pudo ver con su paje de armas, la situación, la guerra espiritual o toda la aflicción o circunstancias que hoy en día podemos ver, amén. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está contigo? Amén. ¿Quién está contigo? Está, sí, el Señor, el Rey, el Dios Todopoderoso, amén, que dice que pelea como poderoso gigante por ti
y por mí. Amén. Así que confiamos en el Señor. Amén. Y sostengámonos en la palabra de Dios. Amén. Y en medio de la prueba, en medio de la batalla, ahí se notará cuando nos hacemos fuertes en batallas, cuando seguimos nosotros dando lo que realmente al Señor le agrada. Amén. A pesar de las circunstancias, seguimos peleando la buena batalla de la fe. Amén. Oremos. Padre bueno eterno, gracias te damos por este tiempo y por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a confiar en ti, Señor. Bendito es aquel varón, Señor, que confía en ti y cuyo, Señor amado, pone su confianza solamente en ti, Jehová, Señor. Queremos, mi Dios, este tiempo, Señor, aún en el calor de la prueba, Señor, que nuestra hoja no caiga, sino que dé fruto, mi Dios amado, y que permanezcamos, Señor, firmes, mi Dios, porque tú nos haces estar firmes, Señor amado. Ayúdanos, mi Dios, te pido que este tiempo, Señor, tú añadas los que han de ser salvos, que este tiempo, Señor, tu Espíritu Santo sea derramado, Señor, sobre las vidas de aquellos, Padre, que, Señor, tú también has elegido desde antes de la fundación del mundo. Ten misericordia en este tiempo. Oramos, Señor, por salvación. Así como Pablo oraba por salvación, oraba por Israel, que no era salva, y que siendo aún el pueblo escogido por ti, no era salvo por lo que hacía. Por eso él decía, yo oro por Israel, por salvación. Oramos, Señor, por nuestros amigos, por nuestros compañeros, familiares, aunque son según la carne, Señor amado. Oramos por salvación. Oramos por Israel también, Señor, porque solamente hay un pueblo para ti, porque solamente, Señor amado, hay una esposa, solo una esposa para ti, Señor amado. No hay dos esposas, solamente hay una esposa, Señor amado, y todos debemos reconocerte a ti, Cristo, Señor amado. Y cuando reconozcamos a ti, Cristo, Señor, tú, mi Dios, vendrás. Gracias te damos este tiempo, Señor. Añade, Señor amado, trae salvación, da ese don, Señor, de tu fe, mi Dios, para que podamos creer en ti, Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.